no puede ser por eso mismo acusado de nada. Nadie puede llamarlo para decirle hoy, ven acá, tú dejaste este asunto pendiente, nunca más hablaste del tema, pero esto está sin arreglar. Tú tienes un problema conmigo y nunca más te hiciste cargo del asunto. Tú tienes una deuda conmigo, jamás me la pagaste. Nos peleamos hace 5 años y nunca viniste a hablar conmigo y ahora de pronto me entero que eres obispo de Jesucristo. Lo que significa la palabra es que esa persona no tiene asuntos pendientes sin arreglar. Quiere decir también, y se entiende por esto, que si cualquiera de nosotros tiene un asunto en lo cual incurrió que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer inmediatamente, ¿qué es? Resolver ese problema. Para saber que delante de Dios ha hecho las cosas prontamente y nadie podrá llamarlo porque no es acusado de nada. Luego lo que leímos dice, marido o esposo de una sola mujer. Obviamente este principio alude a un hombre ejemplar, que tiene sus afectos y sus sentimientos ordenados. O sea, es una persona estable emocionalmente. Quiero hacer un poquito de contexto en este sentido. Obviamente no estamos hablando de poligamia, ¿verdad? Porque hoy en día anda mucho por ahí de que puedes tener 2 esposas y 3 esposas. El día que a ustedes les llegue esta noticia se van a espantar. Pero la Iglesia de Jesucristo está empezando a ser inyectada de estas cosas. Y saben, por eso es muy importante esto. De aquí a 10 años nos tenemos que seguir manteniendo en esto. Claro. No podemos adecuarnos al sistema de afuera. Claro. Tenemos que cumplir la palabra a rajatabla, aunque nos quedemos solos, hermano. Porque lo que funciona es el obedecer a la palabra. Ahora bien, ustedes saben que los judíos se divorciaban por cualquier cosa, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Inclusive, en Corinto había situaciones de inmoralidad muy delicadas. Entonces Pablo dice, no, un momentito. El que va a ser obispo, pastor, que va a cuidar la iglesia de Dios, tiene que ser un hombre que tenga sus afectos y sus sentimientos ordenados. Digamos, esto es la regla. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la regla. Esposo de una sola mujer. Esa es la regla. Claro, entonces vienen las preguntas. ¿Y un soltero? Bueno, la regla sigue siendo la regla. Pero Tito y Timoteo, hasta donde nosotros sabemos, eran solteros. Por lo menos aún un tiempo. Por lo menos un tiempo, Claro, digo, hasta donde... Queremos hablar con mucho cuidado, porque no podemos decir nada que no esté aquí. Entonces hay cosas que vamos a ser absolutamente cuidadosos y equilibrados. Perdón, Daniel, quiero decir que por lo menos durante el tiempo que estuvo en Éfeso, lo que muestra la palabra y la historia es que Timoteo durante un tiempo, no sabemos cuánto, era soltero. Quiere decir, aunque hubiese estado una semana como soltero ejerciendo su función, era soltero, ¿o no? Sí. Si después se casó no sabemos, pero si era soltero y durante un tiempo él ejerció como soltero. Y es lo que queremos aclarar. Inclusive hay solteros que recibieron un llamado del Señor y se quedan solteros por causa del llamado. ¿Estamos de acuerdo? Esto existe también. Muy bien. ¿Pero qué pasa con un viudo? Bueno, no estamos diciendo no se puede volver a casar. La regla sigue siendo la misma, pero actuará de acuerdo a lo que el Señor muestre. Pero también tenemos el caso de un divorciado. ¿Qué hacemos con un divorciado? Y desde aquella fecha hasta hoy tenemos muchos casos en la iglesia de personas divorciadas que están sirviendo al Señor. Y este es el punto donde nosotros no vamos a ser categóricos. Lo que entendemos por el Espíritu Santo es, cada caso debe ser tratado de manera particular. Porque no podemos levantar el dedo y condenar y crucificar a una persona a nunca más servir al Señor en un llamado determinado porque estamos siendo legalistas y aplicando un criterio determinado.
hasta el día de hoy, repetimos, la luz que nosotros tenemos es, no vamos a ser categóricos. Cada caso de divorciado tendrá que ser tratado de manera particular. Obviamente, a futuro, más casos de estos podrán entrar a la Iglesia de Jesucristo. Pero esto es lo que nosotros hoy queremos comentar. Queremos agregar algo, y que es muy importante. Nosotros nunca tenemos que olvidarnos que la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu, cada vez que es enseñada, predicada o impartida, debe ser hecho por el Espíritu. Sí, fue inspirada en el Espíritu en aquella época. Por eso si yo digo, pero es inspirada, y armo un sermón, no va a pasar nada. Es letra. Sí, fue inspirada por el Espíritu allá a tiempo y a lo lejos, pero hoy tiene que volver a ser impartida por el Espíritu. ¿Qué queremos decir? El Espíritu está vivo. El Espíritu Santo habla. Y en cada caso particular, el Señor nos va a llevar a obedecer la palabra en el Espíritu. Recuerden que una de las cosas por las que Jesucristo fue acusado en la tierra, andando por la tierra, era que muchos querían que Él cumpliera la letra de la ley. Y Él no cumplió nunca la letra de la ley. Siempre cumplió el espíritu de la ley. Y por eso mucha gente no lo entendía y hasta lo condenaba y lo acusaba de muchas cosas porque no lo estaban comprendiendo. En esto queremos decir entonces que cada caso, como estas excepciones a la regla, necesitamos oír al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llevará a la palabra y nos llevará al Espíritu que está en la ley del Espíritu y en la ley de la palabra de Dios. Y esto es muy importante antes de avanzar. La otra cualidad de la que habla es sobrio o moderado. Una persona sobria es una persona templada, equilibrada, una persona que tiene una mente sana. La idea que da, y me gustó mucho la idea de la palabra es una persona que siempre está vigilante. Contrario al borracho. El borracho no puede estar ¿qué? No le hables que no está sobrio, dice uno. Es que no está sobrio, claro. No puede estar vigilante porque el alcohol no le permite estar vigilante. Lo que dice la palabra acerca de un anciano es que tiene que estar sobrio porque en todo tiempo necesita ver por el Espíritu qué debe hacerse en cada ocasión. Por eso la tarea es espiritual. Porque en cada ocasión va a tener que saber por el Espíritu y la palabra qué hay que hacer ahora aquí, en esto. Y si no está sobrio, si no es templado, si no está equilibrado, si no tiene una mente sana, no lo podrá lograr. Por eso el sobrio tiene que ver con dos cosas importantes. Una persona moderada, imparcial, que manifiesta su sobriedad de dos maneras. Primero, porque ejerce el dominio propio en todas las áreas de su vida, todas, sin dejar ninguna fuera. Segundo, como es una persona madura, espiritualmente hablando, vive conformada a la mente de Cristo, no a su cultura, ni a sus pensamientos, ni a sus ideas. Vive conformada a la mente de Cristo. Entonces es una persona sobria, templada, equitativa y moderada. ¿Está siendo claro? Sobrio o moderado. Seguimos. La siguiente cualidad, dice la palabra, que debe ser prudente o sensato. Una persona prudente o sensata es aquella que tiene buen juicio, que es discreta y cabal y que tiene dominio propio. ¿Qué es importante aquí? Una persona de buen juicio es una persona que no se deja llevar por la primera impresión. Es una persona que como está conectada, bien conectada con el Espíritu Santo, está atenta a lo que el Espíritu Santo le diga. A mí siempre me ha llamado la atención cuando la palabra hace referencia de David y cuando hay unos que le dicen a Saúl buscaba a alguien que tocara música, un instrumento, una de las cualidades que dice de David que los sirvientes le recomendaron a Saúl era que este muchachito de 17 años era prudente. ¿Por qué? Porque es alguien que no se va de boca, que no habla anticipadamente, que no opina por opinar. A veces los seres humanos tenemos la tendencia de que para todo tenemos que opinar. Y nos es más difícil en una conversación, cuando alguien está hablando, guardar silencio y no opinar, que hablar. Siempre es más fácil, bueno, yo creo, a mí me parece, y yo creo que pasaría por aquí o por allá. Pero imagínese usted